Pues mientras preparo unas cosillas, les digo que buenos días, para empezar, y que el pasaje en el que vamos a estar meditando hoy se encuentra en 1 Samuel, que vayan buscándolo. Vale, pues 1 Samuel, capítulo 18, 19. Antes de empezar con el texto en sí mismo, quiero contarles una historia real protagonizada por John Perkins. ¿Quién es este señor? Pues él es un pastor y activista de los derechos civiles. Para quien no lo sepa, a mitad del siglo XX se dio en Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles. Y entre otras cosas, este movimiento lo que buscaba era acabar con la discriminación legalizada hacia los afroamericanos. Movimiento en gran parte impulsado por valores cristianos. La anécdota que les quiero contar de su vida es que el 7 de febrero de 1970, dos furgonetas llenas de estudiantes que se acababan de manifestar por los movimientos civiles, por los derechos civiles, cuando pasaron el límite de un condado con otro, en el que en un condado estaba permitido hacerse esta manifestación y en el otro no. Y para que me sigan un poco, es como si pasas de Vilanova a Cubellas o de Vilanova a Sitges. Cuando cruzaron esa línea, habían unos policías haciendo un control y detuvieron a una de las camionetas. Y cogieron a los estudiantes y llamaron a el pastor Perkins y le dijeron que tenía que venir a buscar a los estudiantes. Entonces Perkins cogió a otros dos pastores y fue a la cárcel a buscarlos. Y durante el camino pensó, ¿será que como somos cabecillas de este movimiento estarán intentando tendernos una trampa? El caso es que cuando llegaron al parking de la cárcel, un policía les dijo, mira, aparca por aquí. Y cuando aparcaron, aparecieron otros 12 policías y arrestaron a los 3 pastores y les comenzaron a dar una paliza. Luego los cogieron y los metieron dentro del edificio de la cárcel. Y ahí la tortura simplemente comenzó. Cuando ya había pasado tiempo, vino el sheriff del condado con 5 de sus ayudantes y pensó, bien, al fin alguien pues va a ayudarnos de alguna manera. Pues el sheriff con sus 5 ayudantes siguieron dándole una paliza a estos pastores. Perkins explica cómo en medio de la paliza que le estaban dando, intentó defenderse cumpliendo los valores del movimiento, que era antiviolencia, pero que simplemente no pudo contra los casi 20 personas que estaban ahí apalizándole. El caso es que Perkins recuerda que en medio de toda esta situación, un policía cogió un tenedor y se lo clavó. Y mientras perdía el conocimiento en medio de toda esa gente, Perkins dice que miró a los policías mientras perdía el conocimiento y dice que vio en sus rostros tanto odio que parecían demonios blancos. La Biblia enseña que Dios está trayendo su reino a este mundo y de hecho que en Jesús ya ha venido, ya ha comenzado. Pero ante situaciones como esta, ¿dónde está ese reino de justicia y de amor que Dios prometió a sus seguidores? Si dijo que su reino ya llegó, ¿por qué Dios permite malas situaciones y sufrimientos a personas que justamente están haciendo de ese reino algo más real, que están trayendo ese reino a las realidades de esta vida, de este mundo? El texto en el que vamos a estar meditando hoy, como les dije, se encuentra en 1 Samuel 18 y 19. Y el mensaje central que les quiero transmitir hoy es que debemos entender que el avance del reino de Dios es imparable. Y ante esta realidad solo hay 2 opciones. Una feliz colaboración con Él o una frustrante oposición. Ante la realidad de que el avance del reino de Dios es imparable, solo tienes 2 opciones, una feliz colaboración o una frustrante oposición.
Pero antes de meternos de lleno en nuestro texto, déjenme darles un poquillo de contexto. 3 capítulos antes se nos muestra que Dios había desechado al que era actualmente el rey, a Saúl, debido a su desobediencia sistemática a Dios. Él quería adorar a Dios a su manera, a sus cosas, pero Dios lo había desechado. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El caso es que si sigues leyendo este capítulo, Saúl se arrepiente. Saúl dice que quiere adorar a Dios. Él le insiste al profeta Samuel que le dijo estas cosas de parte de Dios. No me dejes, déjame, yo quiero adorar a Dios. Y Samuel le dice, no, tu reino ha sido dado a otro. Pero Saúl seguía insistiendo, no, yo quiero adorar a Dios, yo me arrepiento. Y Saúl le dijo, vale, ven. Y fueron y adoraron a Dios juntos. Pero a pesar de esta insistencia en adorar y arrepentirse delante de Dios, Saúl irá demostrando que esto simplemente era apariencia, que era solo externo, que su vuelta a Dios no era sincera. Y por eso Samuel luego tiene miedo de obedecer a Dios y ungir a otro rey, por lo que Saúl le pueda hacer. Por eso, a pesar de las cualidades externas para ser rey, a pesar del arrepentimiento y adoración externo, Saúl no era el rey que Dios quería que lo representara delante de su nación. Dios quería a alguien que tuviese un corazón sincero, dispuesto a seguirle y obedecerle. Por eso, para sorpresa de todos, incluso del mismo profeta Samuel, Dios le manda a ungir a un jovencito llamado David, que no cumplía con los estándares externos para semejante posición, pero para Dios sí, porque él podría ser un representante de Dios delante del pueblo, porque él buscaba obedecer a Dios de corazón. Y es un texto muy famoso, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A partir de que Dios unge a David como nuevo rey y representante, vamos a observar cómo Dios está avanzando sus propósitos, está avanzando su reino para que este ungimiento sea efectivo y se cumpla en la persona de David, acercándolo a la casa real y derrotando a Goliat frente a toda improbabilidad. Y todo esto podría interpretarse como coincidencias que van ocurriendo en la vida de David. Coincidencias, pero el autor bíblico quiere mostrarnos que no, que es Dios quien está detrás de este avance de David, de este avance de su reino. La cuestión está en que mientras algunos aceptan y colaboran felizmente para que este reino sea real, otros tratan de obstaculizar el avance de Dios de manera frustrada, porque no lo logran. Porque recuerden, el mensaje que les quiero transmitir hoy es que ante la realidad, debemos entender que ante la realidad de que Dios es imparable en sus propósitos y en su reino, solo tenemos 2 opciones: feliz colaboración o frustrante oposición. Así que vamos a mirar esta primera sección, una feliz colaboración. Y quiero que leas conmigo, ¿vale? Tras David acabar con Goliat, trajeron a David frente a Saúl. Y el texto comienza diciendo esto, versículo 1, lee conmigo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo primogénito de Saúl, quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es un cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl.
Jonatán sabía que su padre había sido desechado. Jonatán era una persona muy cercana al rey. Él era el primogénito del rey. Así que cuando Samuel vino ante él, cuando lees el texto ese en capítulo 16, parece bastante público, pues Jonatán estaba allí. O si no se hubiera enterado de que su padre había sido desechado como rey y su reino había sido entregado a otro. De esta manera, cuando Jonatán ve cómo Dios está actuando a través de David, sabiendo que el reino había sido dado a otros, cuando Jonatán ve el corazón de David dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias frente a Goliat, a pesar de que nadie más en el pueblo quería hacerlo, viendo cómo Dios bendijo a David liderando a la nación y derrotando a los filisteos, Jonatán lo tuvo claro. Aquí está, delante mía, el siguiente rey de Israel. Por eso Jonatán, con otro corazón dispuesto a seguir a Dios, actúa de esta manera. Jonatán ama a David en unos términos tan profundos que algunos que tratan de sacar la Biblia de su contexto mencionan que esto es un pasaje homosexual, en pro de la homosexualidad. Pero realmente es una estrechez de mente pensar esto, que entre dos personas del mismo sexo no puede haber un amor sincero y profundo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí entre David y Jonatán. Jonatán lo ama tanto porque Dios está con él, que dice que lo ama como a sí mismo y que su alma quedó ligada a David. Pero hace más, Jonatán le jura fidelidad haciendo un pacto, una especie de contrato, hace un pacto con David. Y sigue diciendo que colabora para que esto sea real en la vida de David, ese llamado que Dios le ha hecho, dándole su manto, sus ropajes reales, su espada, su arco, su cinturón, todo lo que tiene que ver con la realeza de Jonatán, se lo da. Jonatán estaba renunciando a la posición legal que por derecho le pertenecía y se lo estaba dando a David. Pero esta actitud del corazón, hermanos, es imposible de tener a menos que tengas una fe en el Dios verdadero. Piénsalo, ¿quién está dispuesto a abandonar su derecho legítimo que tenía frente a toda la sociedad de aquel momento? Él tenía el derecho legítimo de proclamarse como rey. ¿Quién es capaz de renunciar a sus derechos legítimos? ¿Quién está dispuesto a conformarse con menos de lo que podría conseguir? ¿Quién está dispuesto a rebajarse, a hacer menos, a que otro se lleve la gloria cuando podría llevársela él mismo? Solo alguien que está viendo al Dios verdadero. Solo alguien que está teniendo en cuenta los propósitos reales de Dios. Jonatán reconocía que Dios es imparable en sus propósitos, que los planes de Dios son superiores a los suyos, que Dios es digno de ser seguido, que Dios es digno de ser apoyado, que Dios es digno de que le demos todo. Porque eso era lo mejor para él y para el resto. Daba igual cómo parase él al final. Sabía que al final sería lo mejor. De esta manera, el amor, la fidelidad y la colaboración que Jonatán tiene con David es simplemente un reflejo del amor, la fidelidad y la colaboración que Jonatán tenía con Dios. Si Dios estaba con David, entonces yo voy a colaborar con David. Jonatán va a expresar su colaboración con este hombre que Dios ha elegido, porque según la palabra que había recibido por medio de los profetas, era él. Y esta es la primera aplicación que les quiero traer hoy, hermanos. Los que aman a Dios, los que sirven a Dios primeramente, felizmente colaboran con la voluntad de Dios. Los que aman a Dios colaboran con la voluntad de Dios, con sus propósitos, con su reino. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la actitud que tienes a la hora de obedecer a Dios? Y quiero hacerte esta pregunta de dos maneras. La primera es, ¿colaboras felizmente con lo que Dios está haciendo por medio de otras personas? ¿Colaboras felizmente con lo que Dios está haciendo por medio de otras personas?
En esta iglesia, Dios ha llamado a diferentes personas a liderar ministerios, a llevar responsabilidades, a participar en ciertas cosas. Mi pregunta es, ¿estás amando a estas personas que Dios ha puesto ahí como a ti mismo? ¿Cómo estás apoyando y colaborando para que estas personas cumplan el ministerio para el que Dios les ha llamado? ¿Estás reconociendo el lugar que tú no ocupas, sino que lo ocupa Él, colaborando para que el otro sea reconocido y seguido en lo que Dios le ha llamado? Oras por ellas, las cuidas, les das su lugar en la forma en la que hablas con ellas, les das su lugar en la forma en la que hablas de ellas con otras personas, les das su lugar en tu forma de tratarlas. Jonatán, siendo el legítimo rey, se quitó todo y se lo dio a David. ¿Estás haciendo esto tú también? Pero esto aplica no solamente a los líderes y pastores que tenemos aquí en la congregación, sino a todas aquellas personas que están cumpliendo fielmente con su trabajo que el Señor les ha dado, ya sea en su casa, en sus estudios, en su trabajo, en las organizaciones en las que participe, en lo que sea. ¿Le estás reconociendo el lugar que Dios le ha dado a estas personas en su lugar de misión? ¿Les estás afirmando en su posición para que puedan continuar haciéndolo? ¿Estás colaborando para que cumplan el papel que Dios les ha dado en su campo? Está claro que esto no lo podemos hacer con todas las personas de la misma manera y con la misma intensidad. Es imposible. Somos limitados en tiempo y espacio. Pero, ¿lo estás haciendo con los líderes? ¿Estás dando su lugar, amando y apoyando a los líderes? ¿Estás dando su lugar, amando y apoyando a los miembros que tienes más cerca? ¿Podrías hacerlos con más miembros? ¿Con más personas? Y en segundo lugar, la segunda pregunta. ¿Colaboras felizmente con lo que Dios está haciendo en ti mismo? Ahora no mires a otros. ¿Colaboras felizmente con lo que Dios está haciendo en ti mismo? Jonatán era el heredero legítimo del trono, según todos los estándares de la época. Pero Dios tenía otro plan para él. Y él lo aceptó, felizmente. Y la Biblia enseña en varios sitios que el cristiano ha sido salvado para hacerse cada vez más a la semejanza de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos ha salvado para crear en nosotros un corazón, unos deseos, unas motivaciones y un estilo de vida que sean parecidos a los de Cristo. Que si Cristo viviera en tu vida, Él la viviría así como la estás viviendo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Mi pregunta entonces para ti es, ¿colaboras felizmente con lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Tomas en serio tu pecado y lo abandonas? ¿O más bien no le das importancia y lo mantienes? Piensa en los pecados que Dios te ha estado señalando durante estas semanas. ¿Estás siendo radical con ellos? ¿O simplemente están pasando? Sí, tengo que, pero ya luego. Les confieso que una lucha que he tenido estos últimos meses ha sido con mi tiempo con el móvil. Lo he estado usando mal y de verdad he luchado para no usar ciertas aplicaciones tanto tiempo, pero al final me doy cuenta que lo estoy haciendo mal, pero bueno, sigo. Y no estoy viviendo la vida que creo que Dios me está llamando a hacer. Y por eso esta semana he tenido que ponerme unos bloqueadores externos a mi móvil para que me ayuden a vivir de una manera que pueda correr la carrera de la fe con menos peso. No porque sea pecado estas aplicaciones, no porque esté mal usarlas, pero para mí no me estaban dejando correr como Dios quería que yo corriese y me centrase en las cosas que Dios quiere que me centre ahora. Pero lo salto, sí estoy fallando, pero bueno, ya veré. Bueno, qué feliz colaboración hay en una situación de esta. ¿No hay feliz colaboración ahí?
¿Y por qué hago tanto énfasis en una feliz colaboración, en una alegre colaboración? Porque esos sentimientos revelan con mucha precisión qué es lo que estoy creyendo, qué es lo que estoy adorando, qué es lo que estoy amando más, si a Dios o a otra cosa. Si Dios me parece un rollo que le obedezcan estas cosas que ni siquiera están en la Biblia, ¿cómo voy a...? Muestra la creencia que tienes de Dios de que sus planes, sus propósitos no son los mejores, que tú tienes otros o que otro tiene otros mejores y que tú los estás siguiendo. Pero Dios te está invitando a que no, a que sus planes son mayores, que su reino es imparable y que te unes a Él y colaboras felizmente con Él creyendo que será lo mejor y experimentándolo, o vives frustrado porque te das cuenta que tu reino no es como quieres, no es como quieres y no produce lo que quieres. Así que cuando no podamos obedecer alegremente, aún así debemos obedecer. Pero en esa situación estás en peligro, hermano, si permaneces mucho tiempo. Cuando no puedas obedecer alegremente, clama a Dios para que puedas hacerlo. Clama a Dios para que puedas ver realmente el llamamiento que Él ha hecho en tu vida, para que puedas seguirle con alegría, con gozo. Porque si no, estás perdiendo parte del panorama, estás siendo engañado por el enemigo, por tu propio corazón, no estás viendo la verdad. Por eso clama para que puedas ver los mandamientos de Dios y decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Y como dice la parábola, coja y venda todo para comprar ese campo en el que hay un tesoro. Me da igual, voy a por ese tesoro. Todo esto no vale, voy a seguir por ahí. Así que te pregunto, ¿es esta tu actitud? ¿Colaboras felizmente con Dios en lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿En la forma de relacionarte con tu cónyuge y con tus hijos? ¿Colaboras felizmente con lo que Dios quiere transformar en tu vida, en tu forma de afrontar tu trabajo y tus relaciones en la iglesia? ¿Colaboras felizmente con Dios en transformar tu forma de usar tu tiempo y las cosas que te ha dado? ¿Colaboras felizmente con Dios con todo eso? ¿O más bien tu actitud es, le pido al Señor que nos abra los ojos, como dice Pablo, para que podamos ver las maravillas a las que Él nos ha llamado? Pero, hermano, te quiero hacer saber que si no estás haciendo esto, esta feliz colaboración, lo siento, pero lo único que te queda es una frustrante oposición. Y esto es lo que vemos en la vida de Saúl. Cuando no colaboramos felizmente con Dios, lo único que nos queda es frustrante oposición. Y esto es lo que experimenta Saúl. La oposición de Saúl se empieza a ver en la envidia que siente por David cuando escucha a unas mujeres cantar una canción. Vengan conmigo al versículo 6 y síganme. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl herió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 1000, 10,000, y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora quiero que analicemos bien esto. Saúl estaba reaccionando de una manera exagerada a lo que estaba ocurriendo realmente. Es bastante improbable que las mujeres de manera pública quisieran mofarse del rey Saúl o ir en contra de él. Esta exageración de lo que estaba ocurriendo muestra lo que realmente estaba pasando en el corazón de Saúl. Un falso arrepentimiento y un no querer seguir a Dios.
Si, como les comenté antes, él confesó que quería adorar a Dios, que se arrepentía y sabía que Dios le había dado el trono a otro, ¿por qué se molesta si a ese David le iban a dar el reino? Si tú querías seguir y adorar a Dios y te arrepentías y sabías que el trono había sido dado a otro, ¿por qué reaccionas así? El problema es que no se había arrepentido de verdad. El origen de su envidia y oposición no era una canción, sino la falta de arrepentimiento. Así que, otra aplicación, ¿cómo sabes que cuando has pecado te has arrepentido de verdad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo sabes que cuando has pecado te has arrepentido de corazón? Pues que te sigues arrepintiendo y volviendo a Dios cuando fallas. ¿Sabes que te has arrepentido de verdad? Cuando fallas otra vez, te vuelves a arrepentir y vuelves a Dios. ¿Cómo debió reaccionar Saúl ante su envidia, ante esta nueva posible desobediencia a Dios? Él debía recordar la verdad que se le había dicho, el trono se le había dado a otro. Así que yo voy a colaborar con el próximo que sea, no sé quién es, pero con el que sea. ¿Cómo sabes que te has arrepentido de tu mal uso del móvil o de tu trato áspero a tu mujer y a tus hijos o a tu esposa? En que cuando lo vuelves a hacer, te arrepientes. Y si lo vuelves a hacer de manera no planificada, no tenías intención de hacerlo en el futuro, lo tenías que no quieres volver a hacerlo y lo vuelves a hacer, te arrepientes. Así se muestra un arrepentimiento verdadero. Sigues yendo a Dios a pedirle perdón y a rogarle, cámbiame, no quiero hacer esto más, hasta que lo haga. O cuando venga Él nuevamente y te cambie de manera definitiva. Pero ¿cómo sabes que te arrepentiste? En que sigues arrepintiéndote una y otra vez y planificas no hacerlo. Y cuando lo haces, vuelves a arrepentirte. Pero a pesar de lo que Saúl decía, e incluso de lo que hacía, su arrepentimiento y obediencia a Dios no era sincera. Por eso, cuando tú estás en esa dinámica, lo único que te queda es entrar en una decadencia y en una espiral de pecado en el que cada vez estás más profundo. Lee conmigo en el versículo 10 ahora. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano el arpa como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. La Biblia enseña en Romanos capítulo 1 que parte del juicio de Dios es abandonarnos a pecar. Parte del juicio de Dios es abandonarnos para que sigas pecando, según Romanos capítulo 1. Esto es porque pecar es un castigo en sí mismo. Pecar nos aleja del diseño original de Dios. Pecar nos hace menos humanos, porque contradice el diseño que Dios tenía para nosotros. Y por eso pecar en sí mismo es una tragedia que solo lleva a la decadencia. Al Dios irse de Saúl, dice que viene un espíritu malo sobre él. Y algunos eruditos, apoyados por los profesionales mentales hoy en día, dicen que Saúl realmente lo que está sufriendo aquí es una enfermedad mental. Obviamente esto no quiere decir, como ocurre con cualquier otra enfermedad, que todas las enfermedades mentales vienen como castigo de Dios. Pero hay algunas que vienen, que tienen su origen en el pecado, en la falta de arrepentimiento, en tu obstinación en continuar pecando y pecando y pecando, y llegas a esta situación. Y este era el caso de Saúl. Su obstinación en pecar, Dios le dijo, sí, peca, peca. Por eso no debemos temer que Dios nos discipline cuando estamos alejándonos de Él. Deberíamos desear que Dios nos discipline
cuando nos estamos alejando. Si sabes que estás pecando y no está pasando nada en tu vida, no ocurre nada, no pasa nada, Dios lo está permitiendo, no deberías estar alegres, deberías tener temor. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel cuyo padre no disciplina? La mayoría de aquí sois padres, y los que no, a lo mejor habéis enseñado a niños, la disciplina como concepto general es necesaria, incluso para ti mismo. Alex San Pedro, un cantante español de Valencia, por cierto, tiene una canción que me encanta y muestra la actitud que deberíamos tener ante la corrección de Dios. Dice así: dicen que eres un buen alfarero. Si es así, quiero ser el primero. Que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo. Cámbiame, rompe el sueño, yo me dejo. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames, solo déjame saber que eres tú. Por eso te quiero preguntar, ante tu pecado, ante tu falta de conformidad a la imagen de Cristo, ante la falta de santidad en tu vida, ¿eres capaz de unirte a esta canción y decir: Señor, cámbiame? Haz lo que sea que tengas que hacer en mi vida, pero cámbiame. Sigue transformándome a la imagen de Cristo Jesús. No me abandones en mis pecados. Cámbiame. Haz conmigo lo que quieras. Quítame lo que quieras. Cámbiame. ¿Eres capaz de unirte a estas afirmaciones? ¿Qué pecados en tu vida llevas tiempo manteniendo y sin confesar? Dios dice que si vienes, te perdona, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Dice 1 de Juan, capítulo 1. Te suplico que abandones los caminos de Saúl y sigas los caminos de Dios. El caso es que Saúl no estaba dispuesto a continuar los caminos de Dios. No quería colaborar para el reino de Dios. Él quería hacer su reino grande, pero lo único que hacía, no sé si han visto la imagen que se ha ido reduciendo, es que su reino cada vez era más pequeño. Así que como no quería colaborar con Dios, él iba a solucionar los problemas que tenía con los celos, con los miedos, con la falta de seguridad, a su manera. Él se busca las papeletas. Él tratará de que su pequeño reino permanezca. Pero a través de repetidas situaciones irónicas, Dios le va a mostrar que es Él el que está avanzando, que su reino es pequeñito y que el de Dios siga avanzando. De hecho, vemos en el versículo 13 que Saúl, tratando de quitar protagonismo a David, le da más. Dice el versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí e hizo a David jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Saúl, tratando de usar a sus hijas para matar a David, sin quererlo, le da una esposa que lo ama y lo ayuda. Dice el versículo 20, sigue conmigo en el 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra ella. Será parte de la familia real, saldrá en una de las batallas reales y en una de estas se la cargan. Era la lógica. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima?
Pero Saúl sigue tratando de usar a sus hijas para matarlo. Hace que David cumpla con el plan que Dios tenía para la nación de Israel, de juzgar a los pueblos cananitas que habían estado pecando contra Dios descaradamente durante siglos. Pues Saúl hace que David cumpla los propósitos de Dios en Israel. Dice el versículo 24, los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David y Saúl. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, el pago que tienes que hacer para poder casarte con mi hija, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Yo quiero que te sigas imaginando la historia. Les estoy diciendo que Saúl quiere quitarle el protagonismo a David y resulta que le da más. Saúl quiere usar a sus hijas para matarlo y resulta que le da una esposa que le ama. Saúl quiere exterminar a David por medio de los filisteos, pero va a hacer cumplir el plan de Dios para con Israel. Y la lógica es como, vale, a ver, si estás en medio de una guerra contra los filisteos, no vas a tener tiempo de ir a 100 soldados y cortarles ahí el asunto. No vas a tener tiempo, o sea, no puedes ir tan sobrado para ir cortando prepucios por ahí mientras estás en plena guerra. Así que en esta tiene que caer. El caso es que dice el versículo 26 que cuando sus siervos declararon a David estas palabras, a David le pareció bien para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató no a 100, sino a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. Es una historia muy macabra, si lo piensas. Pero ves la ironía que hay detrás de todo esto. Y Saúl dio a su hija Mical por mujer. ¿Por qué? No había forma. De esta manera Saúl, al ver cómo Dios usaba cada cosa que él hacía para darle más y más poder, para hacer a David más y más famoso, para meterlo en la familia real con sus hijas, para hacerlo famoso con los filisteos, Saúl estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Versículo 28, Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. El no querer colaborar con Dios, el no arrepentirse, el no obedecer a Dios de corazón, le llevó a la decadencia y a una espiral de pecado a Saúl. Mientras más intentaba imponer su voluntad, mientras más intentaba que su reino pequeñito permaneciera, cuanto más intentaba solucionar los inconvenientes que estaba teniendo, más lejos y más pecados cometía Saúl. Y aquí les doy una lista de pecados que vemos que Saúl comete solo en estos dos, en este capítulo. Envidia, exageración, mentira, distorsión de la realidad. Ira, odio, no dominado por Dios, sino por otro espíritu. Asesinato, temor, hipocresía, falta de amor a sus hijos, abuso de autoridad, falta de amor a Dios y a su voluntad, amarga frustración, porque a pesar de todo, Dios seguía cumpliendo sus propósitos y su reino. Así que la otra aplicación que les quiero traer hoy es: ¿te rindes ante los planes de Dios o te frustras porque tus planes y tus deseos y tus propósitos no son cumplidos? Ante el incumplimiento de tus expectativas y deseos, ¿vives frustrado o reconoces que el cielo gobierna y que tú estás bajo él? Las cosas que haces, te pregunto, las cosas que haces, incluso las bendiciones y ayudas que haces por otros hermanos, como hacía Saúl, ¿están motivadas por unos deseos que corresponden con el avance del reino de Dios? ¿O por el avance ilusorio de tu dominio y de tu pequeñito reino? De la lista de pecados en los que Saúl cayó, ¿cuáles se están manifestando hoy en tu vida? ¿Cuáles pecados están mostrando que no colaboras felizmente
con los propósitos de Dios. El último punto es que Dios es fidedigno. Tenemos un Dios que es fidedigno. Y por tiempo no leeremos el capítulo 19. Pero les cuento que en el capítulo 18 y 19 Dios ha estado obrando de formas que si cierras los ojos podrías decir, bueno, es casualidad. Es casualidad todo esto que ha estado pasando, pues David tiene mucha suerte y ha coincidido y resulta que mi hija le ama y que los filisteos no lo derrotan y que, bueno, es casualidad. Si Saúl quería cerrar los ojos, pues podía hacerlo. Pero al final de este capítulo 19, Dios deja finalmente claro que es Dios mismo quien está detrás del avance del reino. Es Dios mismo quien está detrás de la persona de David. Dice el versículo 18 del capítulo 19, te acompaño que lo leas conmigo. Tras el tercer intento en este capítulo de Saúl matar a David, dice el versículo 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramat. Entonces Saúl envió mensajeros para que atrapasen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre esos mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió por segunda vez a otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están también, he aquí están. Y también vino sobre Saúl el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó donde estaban. Y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Samuel entre los profetas? Saúl estaba usando toda la artillería, toda la estructura que había en su reino para poder acorralar a David, pero Dios mismo lo estaba impidiendo. Ya no había más formas evidentes de hacerlo, así que voy a hacer que tus mensajeros, los que quieran atraparlo, profeticen. Y solo puedan profetizar las maravillas de Dios, lo grande que es Dios, y que no pudieran atrapar a David porque solo podían profetizar. Así, 1, 2 y 3 veces. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Profetizando acerca de Dios. Saúl se harta, va allí mismo y lo único que puede hacer es seguir profetizando él mismo cuán grande es Dios, cuán reino incomparable tiene Él. Él es imparable. Desnudo. Dios deja claro que es Dios mismo el que está avanzando su reino y sus propósitos a pesar de los intentos pecaminosos del ser humano de evitarlo. Y esto lo hace fidedigno, esto lo hace digno de toda nuestra confianza. Esto es una palabra rara, pero es que Dios es digno de nuestra confianza. Dios está avanzando su reino a pesar de los intentos pecaminosos y esto lo hace alguien digno de confianza. Dios muestra que es fidedigno en los sufrimientos de David. Porque a pesar de las mentiras que estaba sufriendo, las traiciones, el distanciamiento con su familia, la persecución, los intentos de asesinato, Dios estaba usando todo esto para cumplir sus propósitos con David. Y de hecho, cuando Dios cuidaba a David, también te estaba cuidando a ti y a mí. Porque Dios había prometido al principio de la Biblia, cuando como humanos pecamos en Adán y Eva, que vendría alguien que acabaría con el problema del pecado. Alguien nacido de mujer vendría y acabaría con el problema del pecado. Y si seguimos leyendo el libro de Samuel, ese alguien vendría a través de la descendencia de David. Así que cada victoria que David tiene, que Dios le da a David, es una victoria que Dios hizo adrede por ti y por mí, para que pudieran ser el Salvador de nuestros pecados. Pero además Dios muestra que es fidedigno a través de los sufrimientos del Hijo de David, Jesús.
En la cruz de Jesús, en el momento más oscuro de la historia, cuando todos los poderes humanos malvados y demoníacos parecían haber vencido, cuando en una áspera cruz colgaba desnudo y abusado el amante perfecto de Dios, cuando ante la mirada de todos la injusticia estaba siendo cometida sin que nadie lo impidiese, Dios estaba reinando y usando esa maldita cruz para cumplir sus propósitos. Dios usaba esa maldita cruz para salvarte a ti y a mí. Dios usó el acto más injusto, más pecaminoso, más desagradable, más grotesco y más confabulado de la historia para mostrar que Él reina sobre todo. Por ti y por mí. Por eso, Dios muestra que es fidedigno también en nuestros sufrimientos. La historia que conté al principio la dejé a la mitad, la historia de Perkins. Me quedé en que mientras era apalizado por casi 20 policías, Perkins pierde el conocimiento porque le habían clavado un tenedor. Y mientras se desmayaba, Perkins recordaba la mirada retorcida de odio de estos policías y eran como demonios blancos, dice. Pero Perkins continúa contando esta historia. Y dice que esto fue un punto de inflexión para su ministerio. Él dice, por primera vez vi lo que el odio les había hecho a esas personas. Estos policías eran pobres, se veían a sí mismos como fracasados. La única manera que sabían de encontrar un sentido de valía era golpeándonos por ser negros. Su racismo los hizo sentir como alguien. Cuando vi eso, no pude devolverles el odio. Solo podía sentir lástima por ellos. Esa noche le dije a Dios, Dios, si me permites salir vivo de esta cárcel, realmente quiero predicar un evangelio que sane a estas personas también. A pesar de que los estudiantes que me cuidaron aquella noche en la cárcel estaban seguros que iba a morir o que ya estaba muerto, salí vivo. Y con un nuevo llamado, mi llamado a predicar el evangelio ya no era solo con los negros, sino también para con los blancos. Perkins sigue explicando que por primera vez en su vida, mientras lo maltrataban en esa cárcel, había visto cómo el hombre blanco era víctima de su propio racismo. Por primera vez quiso traer un evangelio que pudiera liberarlos a ellos también, pero sostiene que esto fue solo el principio, porque ahora había empezado a ver la amargura profunda, arraigada, que albergaba en su propio corazón contra los blancos, por lo que le habían hecho a él y a su familia por tanto tiempo. En este caso, la persecución solo intensificó y fortaleció el movimiento que los atacantes querían detener. Como ilustra el testimonio de Perkins, la persecución cumplió un papel purificador al ampliar su propio ministerio y hacerlo más eficaz. Así que a pesar de las horribles circunstancias en las que Perkins estaba sometido, Perkins pudo ver que Dios quería seguir avanzando su reino. No solo aboliendo un sistema racista e injusto, no solo ejerciendo un ministerio de predicación a los blancos también, sino también haciéndole ver las cosas como Dios las veía, arrancando de su corazón las amarguras, los malos pensamientos que no correspondían a la imagen de Cristo a la que había sido llamado. Dios estaba cumpliendo sus propósitos en Perkins, transformándole más a la imagen de Jesús, como dije que es nuestro llamado al ser salvos. De esta manera, hermanos, mi última aplicación es que quizás no deberías orar solamente para que Dios acabe con tus problemas. Quizás no deberías orar solamente porque Dios acabe con tus problemas. Podemos orar por esto y es lícito. Pero debemos seguir orando también para que Dios cambie en ti todo lo que deba cambiar. Para que Dios siga transformándote a ti a la imagen de Cristo. Saúl, David, Jesús, la historia de Perkins nos muestra que los problemas en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, económicos o cualquier otro, no significan necesariamente que Dios te haya abandonado, sino que quizás
Dios está cumpliendo sus propósitos en ti. Si estás siguiendo a Dios de corazón, si te estás arrepintiendo de todo pecado conocido, si quieres obedecer a Dios y sigues en esos problemas, no es que Dios te haya abandonado. Dios está cumpliendo sus propósitos en ti y en el resto del mundo. Así que en la introducción observamos que en situaciones difíciles en las que muchas veces se encuentran seguidores de Dios, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas en el mundo y en cada seguidor suyo? La respuesta es, Dios está avanzando su reino. Dios está avanzando su reino en este mundo, pero también en cada seguidor suyo que está sufriendo por el mundo. De esta manera, con este pasaje, Dios nos invita a entender que el avance de su reino es imparable. Y ante esta realidad solo tenemos dos opciones: una feliz colaboración o una frustrante oposición. Rendirte a Él te lleva a esa feliz colaboración. Oponerte o simplemente pasar, da igual, te lleva a una frustrante oposición. Dios te invita a que elijas y te suplica a que te dejes restaurar por Él. Que Él promete hacerlo, que Él sabe cómo hacerlo, que Él sabe más, que confíes en Él. Te ruego que no te conformes con menos, que podamos seguirle juntos. Amén. Gracias, Nahum. Vamos a tomar un tiempo para responder con nuestras oraciones al reto que el Señor nos ha dado de colaborar con Él o colaborar con Él. O por las buenas o por las malas. Pero no nos queda otra.